buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada especial sobre los proyectos de normas de información financiera y de sostenibilidad de la International Sustainability Standards Board, o ISSB, como son sus siglas. Gracias a VAPRA por organizar esta jornada para poder explorar y debatir estas normas que creemos van a ser cruciales en lo que es la sostenibilidad en el ámbito internacional y, bueno, eventualmente en el país. Como que la jornada va a estar dividida en dos partes. En la primera vamos a explorar un poco las normas y para ello nos acompaña Arturo Rodríguez, que es gerente de Relaciones para Iberoamérica de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera, FONIF, que sabe muchísimo de la materia. Él es un experto y bueno, nos va a dar un pantallazo general. Y también nos está acompañando Lucas Utrera de SMS de Latinoamérica, porque después que veamos esta introducción, junto con Arturo, vamos a estar charlando sobre las posibilidades de fortalecimiento de nuestras instituciones para tener buenos reportes, o sea, cómo generar estándares sólidos y, bueno, todos esos desafíos que nos esperan como instituciones para abordar lo que es la sostenibilidad y el cambio climático en nuestras operaciones. Así que bueno, muchas gracias y ya los dejo con Arturo para que comience. Muchas gracias, buenos días a todos, o tardes, dependiendo de dónde estén en el planeta. Primero que nada, agradezco mucho el espacio para poder hablar con ustedes sobre el ISSB y las normas S1 y S2 que probablemente han escuchado. Estas normas se lanzaron, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, hace más o menos un mes y medio y se vienen desarrollando desde hace un año y medio más o menos. Y bueno, la idea de hoy es repasar el contenido principal de estas normas, empezando, por supuesto, sentando las bases y platicándoles un poco sobre quién es la Fundación IFRS y cuál es el papel de este consejo ISSB que se acaba de mencionar. Entonces, en ese sentido, podemos empezar con esta ilustración que muestra los dos consejos de la Fundación IFRS. Pero antes de hablarles de estos dos consejos, me gustaría simplemente recordarles que la Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo desarrollar normas globalmente aceptadas para estandarizar la información que se reporta a los inversores. Y bueno, como lo ven en la ilustración, esta fundación tiene básicamente dos brazos, dos juntas, dos consejos, con los cuales desarrolla estas normas globalmente aplicables. Por un lado está el IASB, que es el International Accounting Standards Board, que desde hace un par de décadas desarrolla las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, que cualquier contador en más de 140 jurisdicciones a nivel global conoce, porque estas normas nos ayudan a nivel global a estandarizar la información que se incluye en los estados financieros. Más o menos desde hace un año y medio se crea una junta o un consejo hermano del IASB, precisamente el ISSB, que es el International Sustainability Standards Board, y que busca desarrollar lo mismo, normas NIF, pero ahora sobre el tema de sostenibilidad. ¿Para qué? Para estandarizar la información que se incluye, que se reporta, perdón, en términos de sostenibilidad, y como lo muestra la ilustración, bueno, ir conectando la información financiera tradicional con la información sobre sostenibilidad. Y bueno, todo esto, como lo muestra el rectángulo rojo, el objetivo principal es tener información completa para que los inversores puedan tener la información que necesitan para tomar sus decisiones en cuanto a dónde invertir los recursos y que conozcan todos los riesgos y oportunidades, tanto financieros como sobre sostenibilidad, a los cuales se enfrenta una organización cuando pone en marcha su modelo de negocio. Así que, visto de otra manera, podemos pensar que la idea de la Fundación IFRS es crear una base global para la divulgación sobre sostenibilidad, y esta base global se entiende intuitivamente de dos maneras, como un lenguaje común o como un bloque grande sobre el cual se puedan añadir bloques pequeños para hablarles de sostenibilidad a otras audiencias. Los que sabemos un poco de temas de sostenibilidad y de divulgación en particular, sabemos que, bueno, hay un grupo bastante amplio de diferentes actores o grupos de interés que tienen apetito por conocer cómo las empresas se desempeñan en términos ambientales, sociales y de gobernanza.
Por un lado tenemos a los inversores, pero también existen obviamente otro grupo más amplio de actores como los empleados, la cadena de valor, los clientes de la organización que también tienen este apetito por conocer cómo se desempeñan las empresas. Entonces, de nuevo, la idea de la Fundación IFRS es ser este lenguaje común o esta base sobre la cual se puedan poner diferentes módulos, y si tenemos una base que le habla al inversor solamente sobre estos temas, sobre esta base se pueden poner módulos adicionales para hablarle a otros grupos de interés. También mencionarles que, bueno, el trabajo de la Fundación IFRS y en particular del ISSB, el Consejo de Sostenibilidad, no parte desde cero, sino que se basa en principios, conceptos e indicadores de marcos y estándares existentes, pero hasta ahora voluntarios. Las empresas, ¿no?, alrededor del mundo utilizan diferentes herramientas para ya reportar información sobre sostenibilidad. Y una de las grandes noticias que se ha dado a los últimos años es que el trabajo del ISSB está tomando de nuevo principios, conceptos e indicadores de estas herramientas que hoy en día las empresas ya se utilizan. Y aquí lo que ven en esta lámina es, bueno, algunos de los ejemplos de marcos y estándares que han alimentado el trabajo del ISSB. Menciono tres en particular. En primer lugar, el marco de reporte integrado es un marco que conecta ya la información financiera con la información sobre sostenibilidad, y ese marco es ahora parte de la Fundación IFRS. Los estándares SASB son estándares que traducen los impactos, riesgos y oportunidades de la sostenibilidad a nivel industria y dan indicadores para que las empresas puedan reportar este tipo de impactos dependiendo de su modelo de negocios. Y de nuevo, estos también son hoy en día parte de la Fundación IFRS. Y finalmente, también menciono el marco del TCFD, que es un marco de divulgación que establece la estructura para hablar sobre riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático. Y si bien el TCFD no fue absorbido por la Fundación IFRS, sí sus principales características han sido tomadas para informar nuestro trabajo. Así que bueno, podemos hablar ahora un poco sobre las normas ya en específico. Existen dos normas en el mercado ya. En primer lugar tenemos la NIF S1. La NIF S1 es un documento genérico, es un estándar genérico que sienta básicamente las bases para hablar sobre sostenibilidad. Pueden considerar a esta NIF S1 como una puerta de entrada al mundo de la divulgación con las NIF. Una puerta de entrada porque, bueno, se establecen las definiciones, los conceptos, el alcance de la divulgación de una manera bastante genérica. Y en segundo lugar tenemos otro documento que es un documento temático porque se enfoca específicamente en la divulgación sobre temas relacionados con el cambio climático, y en los próximos minutos vamos a tratar de darnos un clavado al contenido principal de estas dos normas. Empezamos en primer lugar con la NIF S1, de nuevo, documento genérico, documento que sienta las bases, y es por ello que, bueno, tenemos que empezar por aquí. Les muestro esta lámina en la cual incluyo 5 puntos importantes que ustedes sí o sí deben de conocer sobre este documento. Vamos a abordar algunos de ellos a mayor detalle en los próximos minutos, pero lo primero que ustedes deben saber sobre la NIF S1 es que es un documento que le pide a las organizaciones divulgar información que sea material para sus inversores sobre todos los riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad. Y este requerimiento lo pide para que la divulgación sea a la par de los estados financieros, y de esto vamos a hablar un poco en la siguiente lámina. En segundo lugar, este documento utiliza la misma definición de lo que es información material que las NIF contables. Y en términos prácticos, bueno, esto es bastante, una buena noticia, perdón, para las empresas, ya que el CFO, el encargado de las finanzas, va a estar hablando el mismo lenguaje en términos de materialidad que el equipo de sostenibilidad o el CSO dentro de una organización, si es que existe. En tercer punto es que este documento incorpora la arquitectura de las recomendaciones del TCFD, de nuevo este marco que se ha utilizado por algunos años ya para abordar temas específicos del cambio climático, y se toma esta estructura y se sube de nivel, por así decirlo, para no solo hablar del cambio climático, sino hablar de sostenibilidad en general. Y bueno, estas recomendaciones piden hablar sobre gobernanza, sobre la estrategia de la organización,
sobre cómo gestiona riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad y también que brinde métricas y objetivos. Vamos a hablar un poco más también de las recomendaciones del TCFD en un par de minutos. En cuarto lugar, este documento promueve la divulgación de temáticas industriales, tanto riesgos y oportunidades. De nuevo, es muy importante conocer cuáles son estos riesgos y oportunidades a nivel industria, porque es muy distinto hablar sobre el perfil de sostenibilidad que tiene una organización que se dedica quizá al sector servicios, pensemos en la industria de los restaurantes, que una empresa que se dedica al sector salud y a la farmacéutica o una empresa que se dedica a minería, ¿no? Claramente el perfil es totalmente distinto y por ello los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad son totalmente distintos y este documento pide a las organizaciones bajar esa divulgación a nivel industria para que los inversores, bueno, puedan entender el perfil de la organización a ese nivel de modelo de negocio. Y finalmente, quinto punto importante en este documento es que, bueno, también ha utilizado conceptos que han venido siendo promovidos por el marco de reporte integrado, luego el marco de reporte integrado, un marco voluntario hasta hoy en día, que conecta la información financiera con la información de sostenibilidad y de nuevo se toma algunas definiciones de ese marco para informar el contenido de la NIF-FU. Aquí muestro a mayor detalle algunos de los temas que vimos en la lámina pasada y me quiero enfocar en el tema de la calendarización. Les mencionaba yo que uno de los requerimientos de la NIF S1 es reportar la información financiera tradicional a la par de la información sobre sostenibilidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hoy en día lo que normalmente las empresas hacen es que reportan su información financiera, sus estados financieros, digamos por ahí de febrero, marzo, y después pasa 1 o 2 meses para que reporten información ligada a la sostenibilidad. Obviamente, desde el punto de vista del inversor, esto es ineficiente porque, bueno, hay un sesgo en el tiempo, hay un periodo de tiempo en el cual el inversor no tiene toda la información que necesita para tomar sus decisiones de manera efectiva. Entonces, lo que este documento le pide a las organizaciones es reportar esta información, tanto financiera como financiera sobre sostenibilidad, durante el mismo periodo de tiempo para que el inversor tenga todo ese paquete de información que necesita para su toma de decisiones. También me enfoco en el último punto aquí de dónde incluir la información. En ese sentido, la NIF S1 no es prescriptiva y es bastante agnóstica, dejando esa decisión de dónde incluir en la reportabilidad sobre sostenibilidad a cada empresa o a cada regulador. Cada regulador definirá si, bueno, la información sobre sostenibilidad que tenga impactos financieros tiene que estar incluida dentro de los estados financieros, en un reporte anual separado, en un reporte integrado, quizá en el mismo reporte de sostenibilidad. Ahí, en realidad, nosotros somos bastante agnósticos y será responsabilidad de cada empresa, de cada regulador, definir dónde incluir esta información. Paso a la siguiente lámina, simplemente para recalcar esta idea que ya reboté con ustedes de que la NIF S1 utiliza la misma definición de información material que las NIF contables. De nuevo, esto tiene impactos prácticos importantes, de nuevo lo que ya describimos de que el equipo financiero va a hablar el mismo lenguaje que el equipo de sostenibilidad. Y aquí ustedes pueden ver la definición de lo que es material en términos de las NIF, tanto contables como de sostenibilidad. La información es material o tiene importancia relativa si se espera razonablemente que su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento influya sobre las decisiones que toman los inversores. De nuevo, es responsabilidad de cada organización hacer su propio análisis de materialidad y definir qué temas debería estar reportando en base a las necesidades que tienen sus inversores. Y finalmente, bueno, les muestro los 4 pilares centrales de las recomendaciones del TCFD que han sido tomados para informar la estructura y la arquitectura de la NIF S1. Les mencionaba yo que hay 4 pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos.
Cada uno de estos pilares obviamente tiene un propósito diferente del tipo de información que se debería generar. Cuando hablamos de gobernanza, esperaríamos que las empresas den en su reportabilidad una idea de cómo están estructurados de manera interna para identificar y gestionar riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad. En el segundo pilar de estrategia, bueno, estaríamos profundizando un poco más. Disculpen, ahí hay un micrófono abierto, si lo pudieran mutear. Gracias. El segundo pilar es el pilar de estrategia. Aquí lo que se pide es que las organizaciones brinden un poco más de divulgación cualitativa sobre cuál es su estrategia para abordar esos riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad en diferentes periodos del tiempo, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. El tercer pilar es el pilar de gestión de riesgos y oportunidades. Aquí de nuevo profundizamos un poco más en la divulgación y ya se pide información para entender cuáles son todos estos procesos mediante los cuales la organización gestiona y administra estos riesgos de oportunidad que ha identificado. Y finalmente, el cuarto pilar, a diferencia de los tres primeros, es un pilar cuantitativo porque pide a las organizaciones utilizar métricas puntuales y hablar sobre sus objetivos numéricos que tengan relacionamiento con la sostenibilidad. Y bueno, habíamos mencionado también los estándares SASB hace unos cuantos minutos. Aquí se puede ver cómo los estándares SASB ayudan a la divulgación, sobre todo en este cuarto pilar cuantitativo, porque las empresas, bueno, utilizan estos cuatro pilares y para el último pilar deberán de considerar las métricas específicas de los estándares SASB para poder brindar esta divulgación alineada al cuarto pilar. Y bueno, eso tiene que ver con la NIF S1, de nuevo este documento genérico y que se puede considerar la puerta de entrada para la divulgación. Y ahora los siguientes minutos los pasaremos enfocados en la NIF S2, que de nuevo es este documento temático, porque bueno, como su nombre lo dice, se enfoca específicamente en reportabilidad relacionada con el clima. De nuevo, así como lo hicimos con la NIF S1, les muestro 5 puntos importantes que sí o sí ustedes deben de conocer de este documento. En primer lugar, bueno, el objetivo de la NIF S2 es pedirle a las organizaciones que reporten información material para sus inversores sobre todos estos riesgos y oportunidades que estén relacionados con el cambio climático. Y esto incluye hablar sobre riesgos climáticos físicos, sobre riesgos climáticos transicionales y también sobre oportunidades. Riesgos climáticos físicos, bueno, se entiende, es bastante intuitivo, ¿no? Cómo el cambio climático y los cambios en la frecuencia y la intensidad de catástrofes naturales pueden afectar a activos físicos de la organización. Riesgos transicionales tienen que ver con cuestiones de mercado y cuestiones regulatorias, ¿no? ¿Qué tan preparada está una organización ante futuras regulaciones para limitar gases de efecto invernadero? ¿O qué tan preparada está para adecuarse a cambios en las tendencias del mercado y quizá a un consumidor muchísimo más consciente en términos ambientales y sociales? Y finalmente, bueno, no dejar a un lado las oportunidades porque también dependerá de cada industria definir si hay más oportunidades que riesgos, ¿no? Un ejemplo muy práctico es el ejemplo del sector transporte. En ese sector, bueno, hay muchas oportunidades de crear nuevos mercados, de automóviles más limpios o de servicios de transportación muchísimo más conscientes con el medio ambiente. El segundo punto, bueno, esta NIF S2 se utiliza de manera conjunta con la NIF S1. Lo que se está desarrollando es un sistema de normas y este sistema, bueno, opera, valga la redundancia, de manera sistemática. La NIF S2 tiene que ver con la NIF S1 y viceversa. Entonces, bueno, hoy en día tenemos dos normas, en un futuro tendremos más y se va a crear todo este sistema de normas sobre sostenibilidad. El tercer punto es que, bueno, este documento de la NIF S2 también incorpora las recomendaciones del TCFD, estos 4 pilares que vimos hace un par de minutos, de estrategia, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades y métricas y objetivos. Básicamente, cualquier organización que se alinee a la NIF S2 estaría cumpliendo de facto las recomendaciones del TCFD. El cuarto punto, y también vamos a hablar un poco más a detalle sobre esta información, es que este documento le pide a las organizaciones divulgación específica sobre ciertos temas.
En primer lugar, planes de transición. En segundo lugar, gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. Y también pide divulgar información sobre escenarios climáticos, la resiliencia que tiene una organización ante diferentes futuros, dependiendo de qué tanto aumente la temperatura media global. Y finalmente, el quinto punto tiene que ver con esta divulgación industrial. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, este documento de la NIF S2 viene acompañado de lo que llamamos guías industriales ilustrativas, que básicamente le dan a las organizaciones ejemplos de cómo poder reportar información sobre cambio climático a nivel industria. Y estas guías industriales ilustrativas han sido informadas por las métricas de cambio climático que están incluidas en los estándares SASB. Así que bueno, hablemos un poco más a detalle de algunos de los requerimientos específicos de esta norma. Cuando decimos que esta norma pide a las empresas divulgar sus planes de transición, a lo que nos estamos refiriendo es que bueno, se pide divulgación cualitativa sobre cuáles son los objetivos de gases de efecto invernadero que tiene la organización y cómo está transitando hacia cumplir con estos objetivos de emisiones cero netas de gases de efecto invernadero. Parte de esta divulgación tiene que ver con que si la empresa utiliza esquemas de compensación o si está comprando bonos de carbono en el mercado internacional de carbono, de nuevo para brindar un poco más de color sobre cuál es la estrategia y cuáles son los planes que tiene la organización para encaminarse a un futuro muchísimo más sustentable. En cuanto a emisiones de alcance 1, 2 y 3, bueno, se piden las tres tipos de alcances, siempre y cuando sean materiales para la organización. Y simplemente me gustaría recalcar que específicamente para las emisiones de alcance 3, que son bastante complicadas de calcular, sobre todo para empresas en el sector financiero, cuando estamos hablando de emisiones financiadas, se están dando provisiones de alivio. ¿Qué significan estas provisiones de alivio? Bueno, ciertos mecanismos de flexibilidad y de proporcionalidad para cumplir con este requerimiento. Un ejemplo de esta provisión de alivio es que durante el primer año de implementación de la norma no se pide reportar alcance 3, sino que se hace a partir del segundo año. Y finalmente, cuando hablamos de resiliencia climática, a lo que nos referimos es que, bueno, se busca que las empresas divulguen información sobre qué tan resilientes son ante estos diferentes escenarios climáticos, qué tan preparadas están para proteger su estrategia o modificar su estrategia de negocios si la temperatura media global sube 1.5 grados o sube 2 grados. Bueno, obviamente son futuros muy diferentes e inciertos, y lo que se busca es que las organizaciones empiecen a hablar, al menos de manera cualitativa, sobre estos planes de resiliencia y si sus habilidades se lo permiten, bueno, pasar de la divulgación cualitativa a una divulgación mucho más sofisticada a nivel cuantitativo. Y bueno, me quedan quizá tres, cuatro diapositivas más. Simplemente es mencionarles que tanto la NIF S1 como la NIF S2 tienen por diseño mecanismos para facilitar su aplicación. Entendemos que para muchas empresas, bueno, la reportabilidad en temas de sostenibilidad será nueva y por supuesto había que considerar los diferentes grados de sofisticación de las empresas grandes, pequeñas, medianas, y las que llevan ya obviamente algún trecho caminado en términos de reportabilidad con sostenibilidad. En ese sentido, mencionarles, bueno, ¿no?, que el uso de terminología y conceptos conocidos que han sido trasladados de las normas contables a las normas de sostenibilidad es uno de estos mecanismos para facilitar la adopción. Si su organización utiliza normas NIF contables, que en Argentina obviamente se utilizan, bueno, el lado de contabilidad de su organización ya conoce estas NIF y habrá ciertos conceptos, bueno, que como ya lo mencionamos a lo largo de la presentación, han sido trasladados a las NIF sobre sostenibilidad para facilitar la comunicación entre personas del mismo equipo, de la misma empresa. También se está publicando junto con las normas guías de aplicación y guías ilustrativas como estas guías industriales de las cuales les hablé, que tienen obviamente el objetivo de facilitar la implementación de las normas porque, bueno, dan ejemplos de cómo cumplir con los requerimientos que están en estas normas. Y también el punto número 3 y el 4, bueno, hablamos un poco muy de manera genérica de estos mecanismos de proporcionalidad y provisiones de alivio. Hay ciertos
requerimientos que no se espera que las empresas cumplan durante el primer año de implementación. Se está dando un colchón, por así decirlo, un periodo de tiempo para que las empresas cumplan con estos requerimientos, y también se están tomando en cuenta, bueno, las habilidades, las capacidades y los recursos de cada organización para que se puedan reportar ciertos tipos de requerimientos. Termino con un par de láminas más para hablarles sobre, bueno, cuáles son los siguientes pasos y el llamado muy puntual a la acción por parte de la Fundación IFRS. Bueno, en primer lugar, recordarles que estas NIF sobre sostenibilidad ya están emitidas, se emitieron hace más o menos mes y medio y tienen fecha efectiva a nivel internacional, subrayo a nivel internacional, el 1 de enero de 2024. ¿Por qué hago hincapié sobre esta frase de a nivel internacional? La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional y que establece estas normas a nivel internacional. Dependerá de cada regulador en cada país, en cada mercado, definir si, cómo y cuándo estas normas aplicarían en el contexto de cada país. Nosotros como Fundación IFRS, bueno, obviamente no tenemos el mandato para decirle a las empresas en Argentina o las empresas en México o en Nigeria, en Japón, en China, si las normas deberían aplicarse. Simplemente nosotros creamos la norma y ya dependerá de cada regulador decidir si toma esa norma y la aplica para las empresas en cada país. El segundo punto a mencionar sobre los siguientes pasos, bueno, es simplemente la agenda futura de la Fundación IFRS. Hoy en día tenemos estas dos primeras normas, pero bueno, son las primeras y no serán las únicas. Hoy en día tenemos una norma de cambio climático, pero sabemos que hay otros temas en la agenda de sostenibilidad que son importantes. Y bueno, es por eso que esperaríamos que bueno, haya futuras normas, y tenemos hoy en día una consulta abierta precisamente para saber de ustedes qué otras normas deberíamos de estar desarrollando. Y finalmente, mencionarles el otro tema sobre desarrollo de capacidades. Se está creando un plan para trabajar con aliados locales para desarrollar capacidades y crear materiales educativos que faciliten la implementación de las normas. Finalmente, bueno, simplemente mencionarles dos temas importantes, dos noticias importantes que se dan una vez publicadas las normas. Por un lado, el Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, que creó en su momento las recomendaciones del TCFD, anunció que sería disuelto y que su trabajo ha terminado, y que, bueno, traspasará las recomendaciones del TCFD y las responsabilidades de monitoreo a nosotros, ¿no? Al ISSB, a partir de 2024. Y también el otro anuncio importante viene a raíz de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO por sus siglas en inglés, que anunció su respaldo a las normas S1 y S2, y básicamente lo que esto significa es que, bueno, está haciendo un llamado a sus 130 jurisdicciones miembros a considerar e incorporar las normas ISSB en sus marcos regulatorios. Así que, bueno, hay un llamado a la acción muy puntual. Hay que descargar las normas, familiarizarse con ellas, no solo las normas, sino también sus guías y materiales satelitales. Aquí les dejo los enlaces para descargar las normas y de nuevo las guías que las acompañan. También los invito a mantenerse informados. Nosotros tenemos un podcast mensual donde damos noticias bastante resumidas sobre lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, pueden suscribirse al podcast o a nuestra newsletter. Y de nuevo, la invitación está abierta a participar en nuestras consultas públicas. Hoy en día tenemos la consulta de prioridades de agenda para que, como ustedes, bueno, puedan dar retroalimentación sobre qué otros temas podrían enfocarse las futuras NIF sobre sostenibilidad, NIF S3, S4, S5. La invitación está abierta y, bueno, les dejo ahí también mis datos de contacto en caso de que hubiera algunas preguntas que no se pudieran abordar durante la conversación que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Súper interesante todo. No sé si hay alguna pregunta en el chat o si alguien de la audiencia quiere consultar algo específico sobre las normas. Si no, ya nos ponemos un poquito a charlar de las implicancias de las normas y desafíos para la región y para el país en particular. No, en el chat no hay consultas.
Bueno, si les parece, vamos charlando y si surgen preguntas, se levanten la mano o dejen una pregunta por el chat que vamos dando la palabra. En base a todo esto, lo primero que la primera duda, lo primero que se me genera a mí, por lo menos, sería saber cuáles son los desafíos que enfrentamos como región si queremos adoptar estas normas y ver si ya hay bancos que están trabajando en adoptarla y también cómo se refleja esto en el país. Un poco, Arturo, por ahí que nos des el panorama internacional y Lucas, cómo lo vemos desde acá, a ver en dónde estamos parados, ¿no? Para saber el escenario. Sí, si quieren empiezo. Bueno, los desafíos de la región son varios, ¿no? Es una región donde tenemos muchas empresas pequeñas y medianas, donde los mercados de capitales quizá no están tan desarrollados como en otras regiones del mundo, digamos Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Europa. Entonces, bueno, hay en nuestra región una combinación muy interesante de pequeñas y medianas empresas que de una forma u otra están ya, ¿no? Recibiendo estas peticiones de informar sobre sus riesgos y oportunidades de sostenibilidad y tienen que crear las capacidades para internamente para responder a estos requerimientos que pueden venir por parte del regulador, pueden venir por parte de sus pequeños inversores o también pueden venir por parte de sus grandes clientes, ¿no? Estas empresas más grandes a las cuales les venden sus productos y servicios. Definitivamente esta demanda de información les va a llegar por algún lado y el reto es cómo crear estas capacidades. Lo que puedo decir desde la perspectiva de la Fundación IFRS es que estas normas de NIFES 1 y NIFES 2, como lo mencioné durante la presentación, tienen en su diseño estos mecanismos de proporcionalidad y estas provisiones de alivio para, de cierta manera, facilitar esta implementación por parte de empresas que quizá no tienen tanta sofisticación. Hablé sobre el uso de conceptos similares entre términos financieros y términos de sostenibilidad. Eso también ayuda. Y bueno, el concepto de materialidad no fue el único concepto que se trasladó de las normas contables. También hay una cosa que se llama información sostenible disponible sin costo desproporcionado. Es un concepto que hoy en día se utiliza en las normas de contabilidad y que se traslada a las normas de sostenibilidad, y básicamente lo que significa es que las organizaciones hagan lo que puedan con lo que tienen en el momento en el que están. No se espera la perfección, se espera simplemente que empiecen a reportar estas cuestiones y, de nuevo, son ciertos mecanismos que se han diseñado dentro de las normas para facilitar este tipo de divulgación. La otra parte de tu pregunta tenía que ver con el sector bancario y qué tan preparados están. Empresas a nivel global, no solo del sector financiero, sino del sector real también, han empezado ya a utilizar las recomendaciones del TCFD, los estándares SASB, el marco de reporte integrado, de manera voluntaria, o una combinación de estos tres recursos. Y como lo vimos durante la presentación, bueno, las NIFES 1 y la NIFES 2 están alineadas de cierta manera a estas herramientas. Entonces, bueno, hay ciertos bancos en Argentina y en la región en particular que ya utilizan estas herramientas y que estarán más cerca de alinearse a la NIFES 1 y NIFES 2 simplemente por el hecho de que ya han empezado con esta divulgación. Bueno, por ahí desde Argentina me parece interesante, y teniendo muchas personas conectadas de organizaciones muy diversas y de bancos muy distintos, creo que está bueno ver esto de cómo empezamos a confluir. Lo interesante de estos dos estándares es que ayudan a que todo confluya, vaya a un mismo lugar, pero sin lugar a dudas hay que analizar dónde está parado cada organización. Y ahí creo que estamos en un momento donde, como bien decía Arturo, sustentabilidad se cruza con finanzas, y creo que un desafío para muchas organizaciones es, bueno, tenemos un área de sustentabilidad, no la tenemos un área de finanzas sostenibles, porque de alguna manera empezamos a ver inclusive organizaciones con doble comando, un área más de sostenibilidad a nivel organizacional y un área de finanzas sostenibles. Entonces, bueno, es empezar a ver cómo logramos ese mismo idioma hablarlo y cómo logramos que sea como sea la estructura que diseñemos de gestión en cada organización, pueda hablar este mismo idioma y en definitiva pueda ser capaz de diseñar la estrategia de sostenibilidad de la organización, poder medirla y poder comunicarla. Entonces creo que ahí es donde hay un gran desafío. ¿Cómo nos organizamos como organización
para poder rendir cuentas de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias, es muy claro. Ahí veo que hay una pregunta en el chat que dice, del Banco Central, regulador de Argentina, ¿tuvieron contacto para interiorizarse de la norma y establecer potenciales fechas? Eso creo que es para vos, Arturo, la pregunta, a ver si el Banco Central de Argentina se ha contactado con ustedes, con la organización. Sí, hemos tenido conversaciones iniciales, no con el Banco Central, pero sí con la CNB, la Comisión de Mercado de Valores, para abordar un poco sus planes de emisión de guías para la divulgación sobre sostenibilidad. De nuevo, son conversaciones iniciales, y bueno, pero bueno, a la pregunta específica, con el Banco Central no hemos tenido conversaciones desde la Fundación IFRS. Muchas gracias. Pato Castro está con la mano levantada. No sé. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Con relación a eso y puntualmente, como vos sabés, esto le está interesando cada vez más a los bancos, ¿no? Que estamos trabajando en diferentes espacios. Uno es el protocolo de bancos, donde todo lo que es tema de cambio climático y todo lo que es normativa y métricas están entre los pilares de su desarrollo. Y la pregunta siempre está alrededor de cómo va a avanzar esto, cómo lo ves vos, ¿no? En el ámbito bancario específicamente, porque la Argentina, en lo que hace a su sistema financiero, digamos, la representación de los bancos es mucho mayor que la del mercado de capitales actualmente, ¿no? En términos de impacto. Entonces, ¿cómo ves que debería, en un país como el nuestro, tratarse este tema desde esta etapa, desde este regulador, ¿no? Que es el bancario, no el del mercado de capitales, que es donde le han puesto más foco, digamos, a nivel internacional, por lo que entendemos? Sí, por supuesto, en nuestra región hay diferentes grados de avances en términos de sostenibilidad, ¿no? Hay diferentes jurisdicciones, mercados donde ya existe una taxonomía de sostenibilidad, otros que vienen apenas trabajando en ese tema. En el tema de divulgación, bueno, también tenemos ejemplos muy distintos, ¿no? Tenemos el caso de Chile y Colombia, donde ya existe alguna regulación, no solo para el mercado de capitales, pero también para el sector bancario y el de seguros, para empezar a reportar bajo TCFD y SASB. Entonces, sí existe a nivel regional una diferente, un espectro bastante grande de alineación a esta tendencia internacional que vemos de empezar a divulgar cuestiones de sostenibilidad. En el caso de Argentina, en realidad, a veces, obviamente es muy bueno ser el primero, pero hay veces que también esperar tiene algunas oportunidades. Y lo digo de manera... deja explicar un poco. O sea, en el caso de Chile y Colombia, de nuevo regresando a nuestra región, hay estos mandatos a nivel regulatorio de exigir TCFD en SASB, pero cualquier jurisdicción que, bueno, no se adelantó a lo que estaba pasando a nivel internacional, hoy tiene la oportunidad de saltarse ese paso de alinearse a marcos y estándares que en su momento fueron voluntarios y alinearse directamente a las NIF sobre sostenibilidad, ¿no? Se puede saltar ese periodo de tiempo y ahorrarse ciertas dificultades que tienen que ver con el mandato de ciertos marcos y estándares que eran parte de la sopa de letras que se refiere normalmente en un tema de sostenibilidad. Parte del trabajo de la Fundación IFRS, ¿no? Aparte de brindarle al inversor la información que necesita, es simplificar el ecosistema que había. Había muchos marcos, había muchos estándares, había mucha confusión sobre cuál utilizar, cuál no. Y bueno, hoy en día tenemos un mensaje muchísimo más claro. SASB, marco de reporte integrado, son hoy en día parte de la Fundación IFRS. Las recomendaciones del TCFD a partir del 1 de enero del próximo año también serán responsabilidad de la Fundación IFRS y tenemos básicamente una institución que va a crear esta base global para hablar al inversor y para las jurisdicciones, países que apenas están viendo todo este tema, bueno, pueden ir directamente a esa base global en vez de tener que lidiar con el ecosistema en general. Gracias. Por ahí un comentario en línea específicamente a Argentina y el mercado y las entidades bancarias.
vemos que todavía hay una gran disparidad a nivel de reporting, lo estoy diciendo, pero también un poco refleja cómo se viene abordando la sostenibilidad de organizaciones por ahí con un enfoque todavía muy tradicional, donde está separado una acción filantrópica y a nivel organizacional no se está gestionando de manera planificada y con una estrategia, un horizonte, un plan de acción. Y creo que de alguna manera empieza a estar esta necesidad de ver dónde estamos parados como entidad, cómo estamos a nivel de responsabilidad social o de gestión sostenible de la organización, pero también cómo empezamos a identificar todo el impacto social y ambiental que muchas de las entidades, sobre todo las entidades públicas, tienen en relación a productos, a líneas de financiamiento que tienen per se un impacto social ambiental, más allá que no estén, digamos, etiquetadas o con algún tipo de certificación que acredite esa condición. Pero sí me parece que está bueno poder empezar a hacer esos ejercicios de sistematizar información, ver dónde se está parado. Creo que el ejercicio de reportar, más allá de que por ahí suene complejo todo, digamos, los estándares, es necesario poder empezar con esa gimnasia organizacional de reportar anualmente los compromisos y el desempeño de la organización en materia ambiental, social y de gobernanza, que incluya todas estas cuestiones, porque si no es como que siempre estamos corriendo como atrás, sentimos que no estamos en condiciones de reportar porque no estamos haciendo cosas, y es como que a veces un primer reporte te sirve como línea de base para decir justamente lo que te está faltando y poder empezar a tomar cartas en el asunto al respecto. Muy claro, muchas gracias. Yo quería hacer una consulta más sobre el tema de la obtención de datos. Por ahí, ¿qué es lo que más nos cuesta, sobre todo bueno, a nivel país? Contar con datos actualizados o con sistemas, bases de datos que pudiéramos acceder, porque sobre todo esta parte de reporte de cambio climático requiere mucho de tener la mirada local, ya que no va a ser lo mismo la forma de producir y nuestros factores de emisión en nuestro país que los que tienen en Europa o Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Más que nada porque, no sé, si me paro en el último inventario nacional que tiene Argentina, los datos son de 2018, ya 2018 a hoy cambió mucho nuestra matriz energética, cambiaron un montón de cosas, entonces, ¿cómo podemos impulsar, tener mejor calidad de datos o por dónde arrancar? No sé si está clara mi pregunta. Sí, sí. Por ahí, al menos viendo acá, creo que el tema climático es un enorme desafío para las organizaciones empresariales en general, porque lo que vemos es que el tema climático se escucha, se entiende como problemática, pero cuando llega a un nivel de directorio, a un nivel operativo, es como que, bueno, ¿y qué implica para mi organización el tema climático? Entonces, hay una cuestión técnica compleja que hace que el tema no termine de interiorizarse y por ende después no se entienda cómo avanzar. Ese es un primer desafío que vemos en las organizaciones en general, no solamente en un banco, de, bueno, ¿cómo me interpela a mi organización los aspectos del cambio climático? Obviamente están los desafíos también de, por ende, la medición de la huella de carbono, no solamente la huella organizacional en alcances 1 y 2, como mencionaba Arturo, sino también sobre todo este impacto indirecto que tiene que ver el impacto del financiamiento que realiza la entidad. Y ahí es donde, digo, más allá de digamos, están por un lado las metodologías en cuanto a cuál puedo utilizar para ver en función de análisis climático de carteras de inversiones, ver efectivamente cuántas emisiones puedo evitar o puedo, digamos, hacer mejorar en ese sentido. Creo que hay muchos temas de metodología a nivel de análisis y hay obviamente temas de cifras que de alguna manera al menos tener una base y que te permita año a año ir usando esa misma base, ya eso es suficiente para que vos digas, bueno, tomamos los mismos factores y vamos viendo que vamos mejorando. Creo que eso me parece interesante en ese sentido, tratar de ver cómo uno puede ir viendo la mejora en sí mismo y a veces tener un factor de conversión que quizás uno lo ve obsoleto, en realidad es una oportunidad para ir comparándose año a año y ver si realmente uno está haciendo una mejora en función a un año base. Así que creo que más que el desafío de base de datos, creo que el desafío está en la internalización a nivel directorio y a nivel operativo, con personas técnicas, con capacidad de análisis en términos de conocimiento de los temas climáticos, que no están en el directorio y muchas veces no están en las propias organizaciones. Es como que, bueno, ¿y esto cómo se hace?
Entonces creo que ahí hay un tema de empezar a invertir en recursos con formación ambiental, o tener un circuito armado organizacional que te permita contar con ese conocimiento que vemos que no está. Como que llegamos a riesgo, cambio climático, pero después no entendemos cómo proceder. Arturo, no sé si vos querés agregar algo más. Sí, digo, no soy experto en Argentina, ¿no? En temas específicos para la Argentina y cómo y sus inventarios, etcétera. Lo que sí puedo decir a nivel de Fundación IFRS es que de nuevo se están tomando estas provisiones de alivio y estos mecanismos de proporcionalidad precisamente para abordar estos temas un poco más complejos. Entendemos nosotros, y recalco, que ciertos temas de reportabilidad no son fáciles, sabemos que no son fáciles y precisamente por eso se han tomado estas consideraciones para quizá empezar, dar el espacio y la oportunidad de empezar a divulgar de manera cualitativa, y conforme se vayan creando las capacidades internas dentro de una organización para migrar hacia una divulgación muchísimo más sofisticada, poder hacerlo, ¿no? Ya los casos específicos de Argentina no los conozco bien, pero sí les puedo decir que se está tomando en consideración esta realidad que existe en diferentes mercados, no solo Argentina, donde hay ciertos retos, y se trató con la S1 y S2 de crear estos mecanismos para facilitar la implementación. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntarlo? ¿Están conectados? Por ahí sí creo que un comentario en relación a la época del año en que estamos, está bueno por ahí aquellas organizaciones que no han avanzado en un primer ejercicio de reporte, pueden empezar a calentar motores pensando en si se van a animar a hacer un primer reporte para 2023, que implicaría un trabajo durante todo el verano para su lanzamiento marzo-abril 2024. Creo que está bueno empezar a mirar el timing de la organización y empezar a ver si ese desafío que implica un trabajo con toda la organización de generar las métricas para honrar estos estándares y mostrar el desempeño no financiero de la compañía, de la entidad, es una oportunidad. Porque si no también eso, es como que siempre vamos corriendo atrás. Entonces también creo que en la altura del año que estamos, decir, bueno, podemos pensar como objetivo de la organización hacer un primer reporte entendiendo, bueno, lo que pide SASB, y eventualmente si lo ampliamos a los otros grupos de interés también, usar GRI y tratar de por ahí no abrumarse con tantos estándares, tantas iniciativas, porque digo, después está ODS, ISO 26000, Pacto Global, digo, empieza a haber como una ensalada de cosas y realmente confunde. Creo que está bueno para un primer ejercicio tomar el suplemento de SASB para bancos, conocer un poco más lo que implica un reporte GRI, con estándares GRI, y animarse a ver si es factible como desafío empezar a hacer ese ejercicio, más allá de que finalmente ese reporte salga a la luz, se publique, probablemente no esté alineado en el tiempo a la presentación de los estados contables, pero de alguna manera empezar a mapear y a ver la situación de la organización en relación a la información no financiera es un desafío que hay que tomar cartas en el asunto. Claro, romper la inercia para empezar. Sí. Que ya está en Totalmente. marcha, aunque sea poquito, ¿no? Totalmente. Y si puedo añadir ahí, Victoria, Lucas, dos cosas. En primer lugar, de nuevo, esta idea de no ser el primero no necesariamente es algo malo. Hoy en día las recomendaciones del TCFD se utilizan por miles de empresas, muchas de ellas en el sector financiero. Hay excelentes ejemplos de reportes alineados a las recomendaciones del TCFD que pueden ustedes como sector financiero buscar, ¿no? Y comparar y tener ahí un molde o un estándar, ¿no? Por así decirlo, para encaminarse, su estrella, ¿no? Del norte para poder guiar sus esfuerzos de divulgación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también no olvidar por qué se hace esto, ¿no? O sea, ¿para qué se hace esto? Crear un reporte no es un proceso nada más de ir palomeando ciertas cuestiones o requisitos de divulgación. En realidad, las empresas tienen que entender que este proceso para desarrollar un reporte es una oportunidad para básicamente verse a ellas mismas al espejo y entenderse mejor en cuanto a riesgos y oportunidades que tengan que ver con la sostenibilidad.
Esto es precisamente más importante para las empresas pequeñas y medianas que quizá no tengan los equipos, ¿no? para hacer este tipo de análisis, y esto representa esta oportunidad de, bueno, tratar de tener un poco de tiempo para verse al espejo y entender mejor de manera holística todos estos riesgos y oportunidades que puedan impactar a la organización, y eso resulta en un reporte, sí, pero es muy valioso este proceso para identificar riesgos y oportunidades más allá de los estándares que se usan, las normas GRI, SASB, etcétera, etcétera. No hay que desperdiciar la oportunidad que esto representa de entenderse mejor como organización. Clarísimo, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más o hay alguna consulta más, si no ya estaríamos en tiempo y estaríamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias Arturo, Lucas, por esta charla, por esta presentación, muy rica, muy claro todo. Nos llevamos un montón. Victoria, si me puedo hacer una preguntita más, ¿puede ser? ¿Tenemos tiempo? Vale. Sí, Bueno, tenemos 5 minutos, Ale. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Pensando en Arturo, aprovechar que está acá y su experiencia regional, como abriste vos, Victoria, que nos decías, bueno, cómo es el impacto regional. Si nos podés comentar, Arturo, de lo que vos conoces en algunos otros países de la región, no sé, Brasil o Colombia o México, Colombia y México, que ya tienen sus taxonomías. En el sector, que bueno, el que estamos acá consultando, que somos del sector bancario, ¿cómo cuál sería la hoja de ruta o cómo están pensando en su implementación en estas normas, en las S1 y S2? ¿Y quién es el regulador que los está llevando? ¿Está dentro del sector bancario o es solamente dentro de lo que es el sector bursátil y sería a las empresas, digamos, cotizantes, aquellas que están en la bolsa, las que estarían más implicadas o están llevando esta hoja de ruta, o que arrancarían en ese sector y después, bueno, como tú lo has explicado, que hay varias licencias como para ir incorporando la norma después más general? ¿Cómo lo Ya. están haciendo, ¿no? en otros países? Y si nos podés comentar un poquito, elegí uno y nos das una idea de cómo lo están haciendo, por favor. Sí, Alejandro, excelente pregunta. En realidad depende mucho de cada país cómo está estructurado su marco regulatorio. Hay veces que la superintendencia es una superintendencia y que regula al sector bancario, al sector de valores, ¿no? La misma organización. En otras jurisdicciones está separada ese mandato y hay una organización, un regulador que regula solamente a los bancos, otro que regula al mercado de valores. De nuevo, depende de cada país cómo está estructurado. Lo que te puedo dar como ejemplos claros es, de nuevo, el caso de Chile y Colombia, que inclusive Chile en particular, antes de la creación del ISSB, para su mercado de valores, pide la divulgación en base a TCFD y SASB. Le sigue Colombia también pidiendo TCFD y SASB. Y bueno, si bien estas normas vienen en el caso chileno de la Comisión para el Mercado Financiero, sí toman en cuenta a el sector real y al sector financiero. También en Colombia, la implementación de la circular 31, que se le llama, es paulatina, empezando con las empresas más grandes, incluyendo ciertos bancos, y después pasando a empresas más pequeñas. Todo eso en términos de divulgación. De nuevo, hay otros temas que sobrepasan mi expertise, temas de taxonomía, eso va más allá de lo que la Fundación IFRS hace. Pero bueno, te doy caso de Chile, Colombia. En el caso de México también, por ejemplo, el emisor de normas de aquí de México, que se le conoce como el CINIF, ha dado señales públicas de que las normas NIF de sostenibilidad van a pedírseles a las empresas que cotizan en bolsa, además de empresas de interés público, donde están incluidos bastantes bancos, ¿no? Cuyo impacto podría ser sistémico en caso de que llegaran a fallar. Entonces, de nuevo, tenemos varios ejemplos alrededor de la región hispanohablante donde ya hay esfuerzos importantes de los diferentes tipos de reguladores de dar señales de que la alineación va hacia las líneas de sostenibilidad. Lo mismo en Brasil se va a dar una consulta, se van a traducir las normas NIF de sostenibilidad al portugués y se va a empezar una consulta pública dentro del país para recabar retroalimentación sobre la posible implementación de las normas. Entonces, estamos viendo muchas señales dentro de la región, sobre todo, de nuevo, este mensaje que da IOSCO, que tiene 130 miembros a nivel global, incluyendo muchas economías en América Latina, pidiendo a los reguladores
bancarios y financieros en general de considerar estas normas. Entonces, se está encaminando hacia allá como región. Estamos en etapas iniciales, de nuevo las normas se publicaron hace mes y medio, entonces bueno, es muy temprano, pero bueno, las señales están ahí de que se está encaminando para ese futuro. Gracias, Arturo. Bueno, la 1 en punto, nos despedimos. Muchísimas gracias, Arturo, Lucas, por acompañarnos y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Muchas gracias. Bonita tarde, bonita noche. Gracias. Gracias, Buenos días a saludos. todos. Gracias. Gracias, chao, chao. Mira. Gracias, buenos días.